Bien, tenemos que hablar de la crisis política que deja el resultado de la última consulta popular del presidente Daniel Noboa, un presidente que ha llegado a este segundo mandato con amplio apoyo de su población, pero este apoyo fue distinto en la consulta popular. 4 preguntas por sí o por no y responden con un 60%, en términos generales, un no definitorio. 2 preguntas más relevantes, la de las bases militares extranjeras en el país de vuelta para la lucha contra el narcocrimen, contra las organizaciones criminales y, por supuesto, lo de la posibilidad de una reforma constitucional. Esto recibe un definitorio no por parte de los ecuatorianos y Daniel Noboa pues lo ha respondido, ha dicho que esto lo respeta. El pueblo habló y se respeta, pero pasan cosas posterior a esto. Ministros han dimitido y hay un cambiazo ahora en el gabinete. Quiero mostrarle en pantalla las imágenes de quienes han salido y quienes quedan como sucesores. Zaida Rovira es uno de los nombres que cambia en esta señal, ¿sí? Como ministra de Gobierno. Pasa a ser Álvaro Rosero el sucesor. Luego tenemos que hablar del ministro de Salud Pública, Jimmy Martín. Allí queda María José Pinto, ¿sí? Temporalmente queda en manos de la vicepresidenta. Ministro del Trabajo, Ivonne Núñez, pasa automáticamente Harold Burbano. También hay que tomar en cuenta que Juan Carlos, que por ejemplo, el mismo Burbano va a quedar a cargo de este ministerio, ¿sí? Por decisión del mismo presidente Daniel Noboa. Vamos a revisar. La ministra de Educación, Alegría Crespo, pasa a la nueva, flamante ministra Gilda Alcíbar, ministro de Agricultura Danilo Palacios, y ahora es Juan Carlos Vega quien queda al mando de este ministerio. Le decía que tanto Rovira como Burbano seguirán en el gobierno designados en los ministerios de Desarrollo Humano y Trabajo respectivamente. Nuestro compañero de labores, César García Vélez, ha abierto un espacio para conversar con nosotros al respecto, ¿sí? De esta designación que hace Daniel Noboa a su ministerio, a su equipo, a su gabinete, después de que el 62% de los votantes del referéndum rechazara, por un lado, la constitución, la instalación de la constituyente, y más del 60% se opuso al regreso de las bases extranjeras en el país. César García Vélez ya está listo. Compañero, buena noche. Hola, ¿qué tal, Andy? Un gusto poder estar contigo. Sí, se trata del primer remesón de parte de la reacción que tiene Sí. el gobierno nacional frente a lo que pasó el pasado domingo, un escenario que lo habíamos analizado bastante contigo. Era inesperado que esto ocurriese y de hecho hay un mensaje detrás de la población y su decisión. En ese sentido, en el eje social lo veníamos advirtiendo, incluso con informes que ya hemos realizado con DNews, de la necesidad de trabajar en áreas importantes, como por ejemplo en la salud, Andy, en donde la población se quejaba de que no habían medicamentos, de que la atención no era de calidad, sobre todo en espacios para gente vulnerable, como la gente que tenía enfermedades renales. Lo propio en la educación, se requiere ampliar el ingreso hacia las universidades, tener educación de calidad. Y eran asuntos que terminaron pesando, no es el único factor, pero también contribuyó a que la gente se inclinase por el no. Claro. Esto ha sido interpretado por el presidente de la República y de ahí que una de las principales decisiones en estos cambios de gabinete es asignar a la vicepresidenta María Claro. José Pinto para que afronte una cartera tan sensible del área social como lo es el Ministerio de Salud. César, compañero, te pregunto, nosotros venimos dando el titular de la siguiente manera, decimos, tras la dura derrota de Daniel Noboa hay un cambio ministerial. Y con ese título pareciera, compañera, que estamos hablando de una reacción inmediata al 62% de los votantes diciéndole no en la consulta al presidente Daniel Noboa en los 4 puntos. Te pregunto, ¿es una reacción inmediata o esto más bien responde a un reordenamiento de un ministerio que se venía gastando y del que no habíamos hablado anteriormente? No, no, sin duda esto es un efecto directo de lo que pasó en la consulta popular, Andy. Se venía hablando de que, por ejemplo, la ministra de la Política
que casualmente venía también de inclusión social, es decir, no era su expertise el trabajar, el tender puentes con organizaciones sociales que vienen en este momento a presentarse como los grandes victoriosos de este no en la consulta popular. Era necesario un recambio en el liderazgo. Ahora también sorprende, y en este momento en la conversación digital, existe reparos por parte de cierto sector de la sociedad, porque quien asume que vendría a ser el único nuevo, en realidad, principal de este nuevo gobierno, el radiodifusor Álvaro Rosero, él no se ha desempeñado en ningún cargo político, es director de una de las radios más sintonizadas de acá del Ecuador, y sin embargo el mandatario ha tomado la decisión de asignarle esta tarea fundamental, tender puentes, hacer política. El arte de hacer política es justamente lograr esos diálogos para que la gobernabilidad se mantenga. Y en esta oportunidad, Álvaro Rosero va a tomar esta función. Sin embargo, Álvaro Rosero siempre representó también un sector bastante radical de la oposición ante el correísmo, y hoy mismo él lo ha dicho: dejo mi vocería Ujú. personal y ciudadana, puso un candado en su red social de ex, una pausa ha dicho, para tratar de ser un comunicador de la colectividad. Vamos a ver en qué medida esto resulta a nivel político al presidente de la República. De ahí no hablaría de un remesón radical ni cambios con nuevas figuras, porque muchos han reciclado, algunos solo están cambiando de postura. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Harold Burbano, que Claro. pasa de el Ministerio de Desarrollo Humano a Trabajo, y se cambió con Zaida Rovira, que sale del Ministerio y regresa a una función anterior que ya tenía. El mismo Juan Carlos Vega, que hoy asume Agricultura, fue ministro de Finanzas del primer periodo del presidente Noboa. Y de ahí una conclusión que me parece importante, Andy. El presidente ha tenido que hacerse al andar. No tiene un círculo íntimo de personas con las que ha podido gobernar. Ha tenido que ir descubriendo personas de Claro. confianza. Muchos de ellos vienen del reducto empresarial, de su mundo y de los contactos que tuvo su padre, pero el mandatario le ha costado bastante conformar un equipo cercano que sea de su confianza y que esté capacitado para poder ejercer estas funciones. César, hablemos de este remesón. Tú estás diciendo, por un lado, el presidente Daniel Noboa no cuenta con esta estructura fiel, ¿sí? Sino que ha tenido que ir descubriendo con quiénes trabajar en esta gestión y lo que le Ujú. resta, por supuesto. Te pregunto, ¿cómo queda el gobierno, el Ejecutivo frente a la Asamblea Nacional tras esta decisión? ¿Debilitado? ¿Fortalecido? ¿Cómo queda? Creo que es lo mismo de lo mismo, porque en el caso de la Asamblea Nacional, el presidente tuvo que traer algunas figuras, incluso algunos disidentes del propio correísmo, Ujú. correístas que salieron de el propio entorno. Hablo de Ferdinand Álvarez, de los mismos independientes que ahora se pasaron y que de alguna manera hoy forman una especie de mayoría que, lo habíamos dicho y algunos analistas señalaban, está pegado con saliva y que es vulnerable. Hay algunas figuras, como el mismo presidente Olsen, que iban a salir en el caso de una Asamblea Nacional Constituyente para ser candidatos. De tal forma que en este momento esa gobernabilidad tendrá que probarse en tiempos de crisis, en tiempos en los cuales pues, el gobierno, que ha venido de una cadena consecutiva de victorias electorales, comienza a ver los primeros problemas en el quehacer de la política. Claro. Así que vamos a ver si efectivamente esta decisión se mantiene, si los liderazgos cambian. Por ahí hemos visto a la vicepresidenta de la Asamblea mucho más activa. Hablamos del asambleísta Mancheno. Algunos se desgastaron mucho en lo que fue la campaña electoral y su exposición, pero me parece algo clave. Y hoy que tuvimos la entrevista en exclusiva con la vicepresidenta, Sí. decía: hay que aprender a escuchar, tenemos que aprender a escuchar a la población. Y esto me parece clave, porque un buen político y la política moderna
aprende de los reveses y de las lecciones, y en la medida en la que aprenda rápido va a tener éxito a corto y mediano plazo. Tenemos a las puertas de febrero las elecciones seccionales Claro. y me imagino si el presidente desea tener alcaldes de su propia organización oficialista, habrá que tomar los correctivos respectivos. Ahora, César, compañero, mientras haces toda esta descripción de lo que se viene, para mí es inevitable hacerte esta pregunta y no sé si la podamos responder ahora. Voy a lanzarla igual. ¿Cómo quedan Ujú. entonces las ambiciones de Daniel Noboa cara al 2026? Es decir, él tenía claramente el objetivo de conseguir un sí apoyo del pueblo en esta consulta, unas bases militares extranjeras presentes para combatir la inseguridad, una mirada a una reforma, Ujú. a una asamblea constituyente, una reforma constitucional. ¿Cuáles son las ambiciones entonces con este no de Daniel Noboa? ¿Se sabe? Sí, bueno, es muy interesante tu pregunta y me parece que la realidad que vive Latinoamérica evidencia que nuestros pueblos son cambiantes y que ya no solo atienden al populismo o a las situaciones momentáneas, sino que a un proyecto, para ser un proyecto a largo plazo, ahora cambia con todo lo que significa, por ejemplo, una información globalizada, que cada red social está pendiente de cada asunto, porque recuerda que por ahí el director del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está saliendo por algunos escándalos de irregularidades. Lo propio el ministro de Desarrollo Humano, por algunos temas que está la Contraloría tratando de evaluar, de tal forma que yo siento, y creo que los analistas coincidirán en esto, que el presidente no puede pensar tan a largo plazo. Hay muchas cosas que están pendientes y son urgentes ahora. La clave para mí está en la satisfacción de la sociedad ecuatoriana en las grandes problemáticas. La gente quiere salud, la gente quiere trabajo y la gente quiere paz en las calles, no que todos los días seamos objeto de noticias alrededor de las muertes violentas. Y Claro. para ello habrá que planificar estrategias que no solo sean de confrontación y enfrentamiento, sino como lo dijo también el día de hoy la vicepresidenta, resuelvan los problemas estructurales de la pobreza, de las oportunidades que tienen que tener sobre todo los jóvenes que se unen a estas organizaciones. Mucho trabajo por delante. Aún hay una incógnita sobre qué está haciendo el presidente en los Estados Unidos. Otro aspecto que ha fallado y que también generó que salga la portavoz presidencial es comunicar, hablar y decir con transparencia qué es lo que se está haciendo, qué es lo que va a ocurrir. Obviamente hay estrategias políticas que impiden que se pueda hablar con esta frontalidad, pero Claro. sí ha dejado un sinsabor el manejo de la comunicación en este periodo gubernamental. Muchas incertidumbres que hacen que la prensa y la gente tenga más incertidumbres que certezas, y esto de ninguna manera es bueno para ningún gobierno. A ver, César, y en este momento, es decir, ya mirando lo que se viene y una cosa positiva, ¿no? Que tenemos nosotros acá en The News, tú y yo, especialmente el poder conectar, ¿sí? Porque así está conectada la región Latinoamérica. ¿Qué mensaje deja lo que hoy le pasa a Ecuador? ¿Qué lectura le debe hacer la región a lo que hoy sucede con Daniel Noboa? Que las victorias de hoy no son las victorias de mañana y hay que concentrarse en el presente. El gobierno de Argentina lo ha entendido bastante bien y tú viste que de un revés inmediatamente tuvo una victoria Sí. contundente en esta oportunidad, tomando correctivos y tratando de trazar puentes en algo que sin duda es un desafío para cualquier gobernante actual. Es el arte de gobernar. Esto se lo va aprendiendo, se lo va conociendo y el presidente en su intento de poder ser franco, noble y acelerar ciertos cambios que sin duda se necesitan. Muchos no han desaprobado la gestión del presidente, la aprobación está ahí, quizás un tanto afectada, pero no es un daño crítico que le impida al mandatario levantarse y poder continuar con un proyecto de país distinto al que ya planteó lo que él mismo denomina la vieja política y que es rechazado por las grandes masas. Es necesario esa reflexión, esa autocrítica
no solo a nivel de cambio de personas, sino de políticas integrales y atender lo que la gente quiere, lo que te decía, trabajo, educación Claro. y salud. Lo cierto es que el remesón ministerial no solamente representa un cambio en el mapa político dentro del palacio, sino que también habla de una capacidad que debe tener hoy el gobierno de tomar estas decisiones, una iniciativa frente a lo sucedido en las urnas el fin de semana. Además, ante un país que pide respuestas, respuestas inmediatas. Veremos lo que suceda. César, gracias por este contacto, compañero.